Shalom, amados hermanos. Les saludo en el nombre de nuestro Yeshua, nuestro Mesías. Le damos gracias al Señor porque nos permite poder primeramente estar en este tiempo de estudio bíblico en la que queremos prepararnos. Esperamos en el Señor que nada nos impida poder estar en buena conexión, que la conexión nos ayude a poder estar conectados y primeramente estar conectados con el Espíritu, el Ruach de su presencia para estar delante de Él. Vamos ahora dándole gracias a Él y vamos a comenzar estudiando lo que el Eterno hoy nos va a preparar en su palabra. Oremos, démosle gracias en su presencia. Bendito eres tú, Rey del universo, que nos concedes este tiempo, en poder, Señor, dedicar un tiempo, un espacio de nuestra vida, en poder estudiar tu palabra, Señor, en poder que tú nos permitas, que tú nos reveles tu verdad, que tú nos enseñes lo que tú deseas para con nosotros. Padre, queremos que tu presencia nos inunde, nos hable, nos exhorte y podamos, Señor, aprender de lo que usted desee en nuestras vidas. Estamos dispuestos, nuestro corazón está dispuesto y al Ruach de tu presencia, el Espíritu de tu presencia, Señor, que está con nosotros, nos está preparando para entender su palabra. Alabado y glorificado sea en este tiempo, en el nombre de Yeshua, nuestro Mesías, nuestro único Señor. Amén. Amén. Amados, les damos la bienvenida. Queremos comenzar estudiando y empezaremos con el estudio que hemos dejado de estudiar por un motivo que hemos estado estudiando la fiesta, con todo lo que corresponde, que hemos pasado ya la fiesta, pero volvemos a retomar lo que es Mateo, Matillahu en hebreo, y tomando la importancia de lo que tiene Mateo para reconocer al Mesías como nuestro Señor. Damos gracias al Señor. Vamos a comenzar. Mateo capítulo 3. Ese es el pasaje de lo que estamos viendo. Mateo capítulo 3. Y vamos a analizar versículos, los 3 primeros versículos, que quiero analizar algo importante de lo que el Eterno tiene para con nosotros en esta revelación de su palabra. Si leemos capítulo 3, dice: en aquellos días vino Juan o Johanán a Ardemil o Bautista, que salen en las versiones naturales, dice, predicando en el desierto de Judea y diciendo: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. La palabra que ocupa acá como arrepentimiento tiene que ver con teshuvá, que regresen a su casa, a su creer, al Espíritu del Eterno. Y que el mensaje que estaba entregando, un mensaje general, que nos estaba preparando para saber que el propósito del Eterno es que volvamos al reino de su presencia, al reino de su poder, al reino de su gloria. Dicen aquellos días, Juan Aldemir, desen cuenta que este Johanán, venía a preparar, venía a alistar lo que el Mesías venía a cumplir. Y sabemos que Johanán, él también venía a cumplir un propósito aquí en la tierra, que es preparar el camino para que el Mesías llegara y se diera a conocer como el Mesías esperado. Entonces, diciendo arrepentido porque el reino de los cielos se ha acercado. Aquí hay algo importante que entender. Dense cuenta que por eso aún todavía nuestro Mesías aún no es rey, porque aún no ha sido coronado como rey. De nuestras vidas debe ser rey, pero aún no ha sido coronado como rey. ¿Cuándo es rey? Cuando ya Él venga y se establezca como rey de las naciones. Aún todavía no ha sido rey. No es rey de las naciones ni rey de la tierra. De nuestras vidas debe ser el rey, el dueño de todo. Pero aún la gente y aún todo el mundo y su pueblo, a muchos de ellos, no le reconocen como rey porque solamente ven al Mesías, lo ven como al hijo de José, que tenía que venir a sufrir, a preparar, a alistar
y venía a dejar todo listo para la entrada de lo que en su próxima venida. Entonces vemos que el Mesías venía a preparar el tiempo, o sea, Johanán, venía a preparar el tiempo para que el Mesías llegara y anunciara esto, que arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. No está establecido, se ha acercado. Es importante entender eso, o sea, no es que ya está establecido, se ha acercado, está viniendo, se está estableciendo. Cuando venga el Mesías, por segunda vez, Él viene a establecer el reino que se estaba acercando. Porque ahora Él viene como rey soberano de toda la tierra. No viene como a ser visto como el sufriente, sino Él viene ahora a establecer su reino milenial, porque Él viene como soberano de todas las cosas. Entonces dice Teshuvah, porque el reino de los Shemaín, de los cielos, se ha acercado. Y aquí vamos a ver la parte principal de lo que Johanán tenía aquí en la tierra. Venía a establecer el sentido de que, ¿cuál es su labor al llegar aquí a la tierra? Y la labor, vamos a leer el versículo 3. Vemos que lo que primero que anuncia es que el pueblo se prepare porque el reino de los cielos, y para tener un reino se necesita un rey, y este rey todavía no era coronado como rey, más venía a ser el siervo sufriente que venía a compartir con nosotros. Yeshua el Mesías se ha acercado. ¿Y qué es lo que tenía que hacer Johanán o Juan Ardemil o Bautista? Pues el versículo 3, pues en aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo: voz del que clama en el desierto, preparar el camino del Señor, sus sendas, preparar y enderezar sus sendas. Aquí hay algo importante. Veamos el versículo 4 igual. Dice: y Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos, y su comida era de langosta y miel silvestre. ¿De quién estaba hablando acá el profeta Isaías? Que iba a llegar a alguien que iba a preparar, a alistar, a enderezar, a advertir al pueblo del Eterno. Juan no estaba preocupado de lo que iba a venir, sino de lo que iba a hacer, y lo que tenía que hacer era algo tan importante porque él tenía que alistar al pueblo en su mente y en su corazón para que entendieran que quién iba a venir a la tierra o quién iba a ser establecido aquí en la tierra. Así como Elías fue un siervo en que preparó el camino del Señor, Isaías proclama ello y dice que Juan, a la labor que tuvo, por eso él dice que de Juan no se sabe mucho más cuando ya comenzó su ministerio también, porque por eso estaba vestido de pelo de camello, estaba con un cinto de cuero en sus lomos, que tiene que ver un poquito más arriba o de la cintura, la parte de acá, donde está la fuerza, y su comida era langosta y silvestre, o sea, su preparación fue en espíritu, alma y cuerpo, en el ruach, en el alma, en el nefesh, y en el cuerpo, en su parte de física, se preparó para hacer este trabajo que el Eterno le había dado, que era voz que clama en el desierto. Y desen cuenta de dónde él vino y a dónde proclamó lo que él tenía que hacer. Fue en Judea. El desierto de Judea es una región árida y montañosa, un poco poblada al oriente de Jerusalén. O sea, vemos que el desierto que estaba ahí, y por qué tenía que ser voz que clama en el desierto, si en el desierto no hay nada. En el desierto no hay nada que se pueda hacer. Mas en el desierto estaba lo necesario que se tenía que atraer al pueblo, porque el pueblo aún seguía en el desierto. Y vamos a ver algo aquí.
La palabra dice voz del que clama. La palabra voz tiene que ver con el sentido de llamar en voz alta, un voz o sonido de alarido, de alboroto. O sea, lo que tenía que hacer Johanán es un sentido de llamar en voz alta, de gritar, de que anunciar y que todos se dieran cuenta, alzar la voz de lo que él estaba haciendo. También significa balido, bramido, estruendo, gritar, pregonar, ruego o rugido. Eso tiene que ver con un poco con la palabra en hebreo que es kol, que tiene que ver con voz, kol. Y tiene que ver con un sonido, ruido, una voz. Y tiene que ver con un sentido de llamar. Llamar. O sea, la palabra kol tiene que ver con un sentido de llamar. O sea, él llamó. Vamos a entender lo que significa posterior porque significa que él llamó por su nombre. Voz que clama en el desierto es alguien que llamó por su nombre a los que tenía que llamar. La primera acepción de la palabra denota el sonido que producen las cuerdas vocales que incluye la voz humana. O sea, la voz tenía que ver con el sentido de un sonido, un ruido, un estruendo que venía a ser declarado desde esta parte hacia afuera. O sea, algo notorio. No es algo que venía a ser algo por debajo, sino algo notorio. Otro significado dentro de esto es, en el sentido call, es dar grandes voces, que quiere decir cosas incluyendo pedir socorro. La palabra call también tiene que ver con el sentido de pedir socorro, de auxilio. Cuando uno pide auxilio, socorro, ayuda, grita, no pide con voz baja. El sentido de call que es con llamar, con urgencia, con voz grave o grande para que todos escuchen. La palabra también call tiene que ver con el sentido de oír la voz, que significa como escuchar alguna información y creer en ella. Voz, cuando usted escucha la voz, es algo que usted debe escuchar con la información y que debe creer en ella. Desde el punto de vista teológico, la palabra, el término es sumamente importante y en el sentido profético, porque la voz del profeta es la voz de Dios. O sea, lo que el Eterno estaba haciendo a través del profeta, a través de este gran siervo, Johanán, venía a ser una voz de Dios. Por eso tenía que ser una voz diferente a una voz de clama, una voz de fuerza, de mucho ruido para que se entendiera. Y la voz de Elohim, de Dios, a veces retumba como un trueno, ¿ya? En un sentido de que muchas veces la voz de Dios se siente y todos la sienten y la escuchan. Así también como fue en los tiempos cuando el Eterno habló a su pueblo y todos escucharon su voz. No hay nadie que no haya escuchado su voz, que no haya escuchado lo que el Eterno quería de su pueblo. También la voz puede sonar como un sentido de silbo o un silbido apacible y delicado. Cuando viene la voz de Dios, por eso no significa que cada vez que uno grite o que uno que está gritando es que está hablando de parte de Dios. No significa eso. Porque uno puede hablar con una voz suave y puede estar hablando de una tremenda palabra de Dios hacia su pueblo. El trueno era una demostración del tremendo poder que causa temor y sumisión. Cuando usted escucha la voz del Eterno y cuando habló en el Sinaí, habló de una voz de estruendo con tal que el pueblo entendiera y tuviera temor y demostrara sumisión. Pero el pueblo no entendió lo que el Eterno quería con ellos, mas la voz del Eterno, esa voz que venía a ser un estruendo reconocida y conocida, no la entendieron porque no tuvieron temor ni tampoco tuvieron sumisión. Voz que retumba como trueno y que es también un mensaje profético de autoridad que produce bendición
al que obedece. Voz que clama. La palabra clamar por eso es tan importante entender los contextos de lo que está diciendo. Que es una palabra profética de Isaías, que lo vamos a ver también. Voz que clama. Dijimos que la voz es algo estrondoso que se escucha y se debe escuchar en todo lugar. Y la palabra clama viene de cará, que es una raíz de acosar muchas veces a las personas. O sea, una voz directa, una voz que acosa, una voz que da direcciones claras al que quiera escuchar. Llamar afuera, llamar por el nombre. La palabra clamar tiene que ver con el sentido de que alguien que dijimos que acosa, que en el sentido también de llamar hacia afuera, y también en el sentido de llamar por su nombre. O sea, voz del que clama por su nombre, del que llama por su nombre. Por eso es tan importante que el pueblo entendiera lo que Johanán o Juan estaba haciendo, porque él estaba llamando por su nombre a que se arrepintieran Jerusalén y a toda la tierra, que se arrepintiera. Le estaba llamando afuera, que salgan del entorno que le estaba rodeando y salieran hacia afuera. Eso es la palabra clama. Y también como sinónimos es aclamar, anunciar, celebrar, clamar, es convidar, estaba convidando a su pueblo, convocar, lo estaba convocando. Voz que convoca, la voz que convida, la voz que celebra, la voz que anuncia. Estaba dictando también, voz que llama por su nombre, voz que pide, voz que pregona, voz que convoca por su nombre. ¿Usted se da cuenta que el Señor nos llamó por nuestro nombre? Cuando Él tenga que hacernos entender lo que Él desea de nosotros, nos va a llamar por su nombre. Él nos cogió por nuestro nombre y nos llamó por el nombre. O sea, a todo aquel que Él clama, llama, es aquel que escucha y le llama por su nombre. Y Él convoca. O sea, voz que convoca por su nombre. Vamos a entender lo que vamos leyendo solamente en este pasaje. Solamente en este pasaje. Dijimos que la palabra cará viene de llamar, clamar, recitar. Y esta raíz está muy pegada al vocablo hebreo y todo cananeo de lo que existe en la época. Otra cosa importante, antes de pasar a otra, dice, poner un nombre a alguna cosa es a menudo una declaración de soberanía sobre ella. Este es el caso del primer ejemplo de cará. La primera palabra cará que existe en la Biblia, en las Escrituras, está en el Tanaj, obviamente, y está en llamó Elohim a la luz día. Le llamó por su nombre. Tiene nombre. A la luz se llama día. Ese es su nombre. Todo lo que entrega luz es día. Y las tinieblas llamó noche. Le puso cará. Le puso un nombre, le llamó, le clamó, le asignó ese nombre. Y por su nombre le llamó. Embarca hasta las estrellas y todas las demás cosas que Elohim permite que Adán también llamara o convocara, clamara por el nombre a los animales. Demostración concreta de su soberanía que relata sobre ellos. O sea, todo aquel que lo llama por un nombre es aquel que es el dueño de lo que lo llama. ¿No sé si usted se da cuenta que muchas veces en la sociedad hay una persona que se adjudicó el sol, que está en España? Se adjudicó el sol y quiere cobrar por el uso del sol. ¿Ya? Porque muchos están ocupando el sol. Por lo tanto, ella quiere cobrar por el uso del sol. Es como el que se adjudicó la luna acá en Chile. Sí. Sí. Entonces, todo aquel que le pone nombre a algo es aquel que es el dueño del que lo puso.
Por eso esta palabra tiene importancia, porque si vemos en Génesis que él dice que a la luz llamó día, le puso nombre, es el dueño, y a las tinieblas llamó noche, o sea, es el dueño de la noche también, significa que lo que estaba haciendo Isaías o Johanán es voz que clama, voz de aquel que te llamó por tu nombre. Es aquel que es el dueño que te está llamando por tu nombre a acercarte. Tiene todo el sentido del sentido de un llamamiento especial cuando eres escogido. O sea, Él te llama por tu nombre. El verbo, cuando usamos el verbo de la palabra también, se usa para indicar el llamamiento a una tarea especial. El llamamiento a una tarea especial. La palabra clamar, que estamos viendo, la voz que clama, voz cará, clamar a Dios es solicitar su ayuda, es cuando uno clama, en otro sentido, cuando uno clama a Él, es solicitar, viene de la palabra solicitar ayuda, o sea, cuando yo solicito la ayuda de aquel que lo puede todo. Yo clamo a Él y Él me responderá. Los salmos dicen eso. Por lo tanto, nos insta a que la palabra clamar es un clamar a viva voz. Básicamente la palabra cará viene de un clamar a viva voz, con el fin de llamar la atención de la persona con la que se quiere comunicar. Vemos que la palabra voz tiene que ver con el sentido de anunciar, declarar, voz en grito, en fuerte, y tiene que ver con la palabra clamar, voz que clama, voz en fuerte, voz a viva voz, con el fin de llamar la atención con la que se quiere, con el que Él quiere comunicarse. Si el Eterno, usted ha escuchado su voz, es porque Él se quiere comunicar con usted. Él no nos deja, cuando Él nos llama por un sentido especial y nos hace ser parte de su propósito. Por lo tanto, si Él nos llamó por nuestro nombre, es porque Él quiere que usted y yo cumplamos el propósito por lo cual hemos sido escogidos. Y la palabra cará tiene que ver con el sentido de gritar, clamar a viva voz, voz en cuello. Cará también tiene que ver con el sentido de un acto de proclamar o anunciar. Voz que anuncia, voz que clama, voz que proclama en el desierto. ¿Ya? Otra vez, también énfasis que se le da a la palabra cará tiene que ver con el sentido de invocar o convocar o emplazar. Cuando el faraón llamó y descubrió el engaño de Abraham con sirvienta Sarai, que la llamó y le dijo, ¿por qué me has mentido si ella era tu esposa? Le llamó. Y tiene que ver con el sentido de que convocar, lo convocó para decirle, ¿sabes qué? Tú, y es el rey que lo llamó. Tú me pasaste a ella y no me dijiste que era tu esposa. Y eso tiene que ver con la palabra llamó, la convocó, lo atrajo, le hizo venir hacia él, hacia el rey estamos hablando. Voz que clama. Col cará. Col cará. Voz que anuncia en voz alta y aquel que te llama, te proclama, te avisa, te anuncia, te alista. Voz que clama. Te dicta también otra palabra. Voz que clama en el desierto. La palabra desierto va en un sentido que yo sé que usted la ha escuchado. Y va en el sentido de la palabra en hebreo es midbar. Midbar. Y el sentido es de arrear. Voz, kol, kará, midbar. Que quiere decir voz en grito que te anuncia el sentido de arrearte,
pasto, el sentido del desierto habla en el sentido de pastorear. Tú que estás en el desierto y cada uno de nosotros que hemos pasado por alguna vez algún desierto, es aquel lugar donde somos arreados, donde tenemos pasto, donde podemos estar en el campo abierto como ganado. Y por implicación se le llama desierto, soledad, un pastizal. Para nosotros nos debe cambiar el sentido del desierto, porque el desierto es un lugar donde somos pastoreados, un lugar donde somos arreados, un lugar donde está abierto, pero donde se acarrea el ganado. Y si se da cuenta, el ganado no se maneja por sí, más hay un pastor que es aquel que atrae el ganado. ¿Y qué estaba, perdón, qué estaba haciendo Johanán, Juan el Bautista? Estaba acarreando el ganado de Dios en voz en cuello, le estaba proclamando, alistando para que vinieran al pastizal, para que vinieran al lugar correcto. Vos que claman en el desierto. Como sentido también, la palabra desierto o midbar, ustedes se dan cuenta que hay una palabra que se parece mucho, que tiene con la raíz de dabar. Y dabar, midbar, y dabar tiene que ver con el sentido de palabras, con un sentido de arreglar, hablar a través de las palabras. Rara vez algo destructivo, sino en el sentido de construir. O sea, voz que clama en el desierto, o en arreglar, en hablar para atraerte. O sea, todo lo que estaba, tan primeras frases que el Eterno estaba diciendo en Isaías y que el pueblo estaba atento a ello, era que el pueblo escuchara con voz audible lo que el Eterno quería atraerlos para arreglar su camino, para hablarles, aconsejarles, anunciarles, que concedieran, contestaran, se retornar, se proclamara, pronunciara, se publicara, se sometiera. Todo eso, todas esas palabras que las dije recién tienen que ver con la palabra davar, que es que lo que vos que clama en el desierto, midbar, que tiene que ver con la palabra davar, que es arreglar, hablar. Usted se da cuenta que en este puro versículo nos damos cuenta de qué el Eterno quería con sus hijos, cuál es el propósito del Eterno que quería con su pueblo. Era que el pueblo escuchara la voz, entendiera el mensaje, fuera atraídos hacia Él para arreglar su camino. Es el propósito de este pasaje, es que el pueblo escuchara la voz, escuchara la voz, fueran llamados por su nombre, escucharan, entendieran, fueran acercados hacia Él. El desierto de arrear, fueron arreados hacia Él para que entendiéramos lo que Él decía. Volvamos a Mateo. Mateo dijimos, capítulo 3. Y desen cuenta que lo que el Eterno está preparando, o lo que estaba llamando a Johanán o a Juan a través de ello, y que estaba escrito en Isaías, era que voz que clama en el desierto, preparad. Y la palabra preparar tiene que ver con el sentido de techuvá. ¿Ya? O sea, escúchame, la voz audible,
te estoy llamando por tu nombre para que acarrearte hacia mí, para que te vuelvas. Acarrear, que es voltear. La palabra preparar viene de la palabra voltear, que es paná. Kol kara midbar kana, paná. Que escucha, te estoy llamando para acarrearte, para que vuelvas, para que gires, que es parecía a techuvá, pero es diferente. Para aparecer, mirar, girar, apartarse, ¿Cómo? para ¿Es como retornar? retornar, sí. Retornar tiene que ver con el sentido de techuvá. Paná tiene que ser sentido de volver, darte vuelta. Ya. Ya, son muy parecidas, tienen que ver con la misma raíz casi, pero tienen una diferencia en esto. Que dijimos que es girar, andar es apartarse, atender es buscar, es encaminar, es limpiar, cuidar, considerar. Todos esos son sinónimos de la palabra paná, que significa prepararse. Es seguir, ver, volver, vuelta. Gírate, date vuelta y retórnate. Al darte vuelta, tú estás haciendo la primera acción, que es preparar, Eso es paná. paná. Y teshuvá es cuando tú te vuelvas al inicio, cuando ya caminas. Ya. Te giras, es como que si tú vas a un lado, tú te giras, te das vuelta y recién estás teniendo el primer contacto del teshuvá, del arrepentimiento, porque te giraste. Pero hay algunos que se quedan solamente en el giro, en el paná, se giran, pero no vuelven. Entonces, el girar, el preparar el camino, haz que giren, haz que se volteen, haz que se enfrenten, haz que miren a lo correcto. Voz que clama en el desierto, preparar. Eso es lo que estaba haciendo Isaías, que fue anunciado en Isaías, es lo que estaba haciendo, lo que tenía que hacer Johanán o Juan Bautista, Johanán Ardemil, es que tenía que hacer, es que el pueblo escuchara, repito nuevamente, es call significa escuchar, voz en grito, escuchar. La palabra clamar tiene que ver con el sentido de anunciar, preparar, en el sentido de escuchar con atención. O sea, escucha mi voz fuerte, te llamo por tu nombre, también significa te llamo por tu nombre, del desierto, del lugar donde te vengo a acarrear o a arriar, te vengo a traer para preparar, para que te voltees, paná, te voltees y vuelvas a mí. Pero dése cuenta que la palabra paná es muy parecida a techuvá, pero no está completa. Paná solamente te hace voltear, te hace mirar, te hace andar, a prepararte, a buscar, a considerar, a mirar, mudar tu cara. Es preparar. Y aquí es cuando el Eterno nos permite entender que el llamamiento de Juan el Bautista o Johanán es de que escucharas de voz en cuello lo que te estaba llamando por tu nombre, te estaba arreando desde el desierto para que vengas a él con tal de voltearte, con tal que te des vueltas hacia él. Hay muchos, amados hermanos, hay muchos que dentro de nuestro tiempo de ser un hijo del Eterno, hemos reconocido nuestra condición, solamente nos hemos dado vuelta, un paná, hemos dado vuelta, pero no hemos retornado al origen. Hemos seguido en nuestra condición. No hemos vuelto en realidad. Solamente hemos girado. Paná, girado. Y no hemos vuelto a nuestro
creador. Mm. Es por eso tan importante que el anuncio que estaba haciendo, que estaba en Juan, era que el pueblo escuchara, se preparara, entendiera que estaba siendo llamado por su nombre, que estaba en el desierto todas dispersas, pero él lo estaba acarreando hacia él, y que el pueblo, y lo que el Eterno quería es que ellos se voltearan, pero volvieran, miraran y volvieran hacia él. Volverse es mirar alrededor, regresar. Y esto es importante porque, hermanos, hoy como hijos del Eterno es necesario regresar a nuestras raíces. Es regresar de donde hemos salido. Nosotros hemos salido de un pueblo especial en que hoy el Eterno nos ha hecho parte de este pueblo especial para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a esta luz admirable. Y Él nos llama para volvernos, mirar alrededor, regresar, vincular, es prepararnos para volvernos. Gran parte de estos casos tiene que ver con el sentido de volverse en otra dirección. Pero hasta que usted no se devuelva, no ha tenido arrepentimiento. Solamente ha hecho paná, que es volverse, que es darse vuelta en otra dirección. Pero no está diciendo que usted se está devolviendo, solamente que está apuntando en otra dirección, que es el primer paso para volverme. Este es un verbo de acción, es un verbo tanto físico como mental. Usted hoy mire su vida y mire cada uno de nosotros, miremosla y veamos qué ha sido mi vida en este tiempo y de cuántas cosas yo he podido darme cuenta que estoy mal y me he volteado. Pero cuántas de ellas realmente usted se ha devuelto para comenzar de nuevo, que tiene que ver con Teshuvá. ¿Cuántas de ellas? Una cosa que usted se dé cuenta, que haga un paná, un volverse, un mirar, pero otra es volverse y retornar al inicio, que es Teshuvá o arrepentimiento en español. Es un verbo de acción física, es un verbo de acción que le permite a usted detenerse físicamente, mirar, observar, y aún así es entender mentalmente lo que tenemos que hacer. Cuando se usa en relación al movimiento físico, el vocablo ocupa la palabra virar, con el objetivo de trasladarse en otra dirección. Un viro, el virar y poder mirar en otra dirección. Bastantes vueltas habéis dado alrededor del monte. Volveos hacia el norte. Ahí está en Deuteronomio 2:3. Dese cuenta que el pueblo hizo varias veces paná, volvió y volvió y volvió y volvió. Pero volvió solamente a andar en círculos y volvió a su estado, volvió a su condición, volvió, solo giró y volvió, pero no hizo retornar al origen, al origen. Por eso todos los que hoy estamos volviendo al origen de nuestra fe, de las palabras hebreas, del pueblo hebreo, nos damos cuenta que la condición nuestra es la mejor que podemos tener porque estamos volviendo de donde hemos salido. El cristianismo que usted hoy día puede estar viviendo, dése cuenta de dónde salió su Mesías, de dónde salió el Redentor de nuestras vidas, desde Jerusalén, desde Judea. Por lo tanto, hoy nosotros estamos volviendo a lo que nuestro Mesías hizo, en volver a todo lo que Él vivió, volver a nuestras raíces, de donde hemos salido, desde todo lo que ha salido desde la matriz, es volver a nuestra raíz del Mesías, de lo que el Mesías hizo, de todo lo que Él vivió y celebró, mandó a celebrar, guardó, entendió.
Cuando la palabra volverse tiene que ver con cambios intelectuales o espirituales. El verbo significa adhesión. O sea, en el sentido que Dios ordenó a Israel el no volveréis a los ídolos. Tiene que ver con sentido un cambio espiritual, un sentido de adhiérete a lo que te estoy diciendo. Tómalo, hazlo tuyo y cambia tu condición. ¿Qué tiene que ver con paná? Vuélvete. No vuelvas a los ídolos, ni haréis vosotros dioses de fundición. Vuélvete de tu estado a otra dirección. ¿Se va entendiendo? Espero que vayamos entendiendo el sentido que tiene que ver con algo muy profundo y importante, porque Juan, conocido como Juan, Johanán, venía a preparar el camino del Mesías. Por eso, cuando él vio a los fariseos que se acercaban a poder bautizarse, a tener tevilá, les dijo: arrepentíos y convertíos y hagan obras dignas de arrepentimiento. Hagan que su vida, que no solamente haga un paná, que posiblemente ustedes se volvieron a algo, pero más no cambiaron su condición. No cambiaron su condición, mas iban a seguir en el mismo estado, sin volverse, sin hacer teshuvá, en volver en completa dirección. Dice: voz que clama en el desierto, preparar el camino. Y ahí usted se da cuenta que todo junta, todo tiene que ver con lo que estamos hablando. Porque ¿qué significa camino? Derek, ¿cierto? Que viene con el sentido de algo pisado. O sea, vuélvete de lo que has hecho, de lo que ya has pisado, tu curso de vida. Vuélvete de tu curso de vida, de tu modo de acción, y ven a mí, dice el Señor. No a mí, sino al Señor. Vuélvete tu camino. Por eso es tan importante lo que estaba, estas palabras, porque todas tienen unión entre sí de lo que se estaba diciendo, y puede ser, valga la redundancia, repetir casi los mismos conceptos, pero no son lo mismo. Es la preparación de lo que el Eterno estaba queriendo con su pueblo, para que ellos realmente dejaran el pasado, dejaran ya lo que habían pisado o lo contaminado de su vida, el curso de su vida, para que volvieran a una acción de vida, a una vida sobre su vida. Usted sabe que hay muchos muertos que están vivos, pero hay muchos vivos que pueden estar muertos. Y es cuando nosotros tenemos que ver nuestra vida en un sentido de que nosotros tenemos que volvernos a tener vida. Y el único que nos entrega vida es el Mashiach, el Mesías. Dice: yo entrego vida y vida en abundancia. O sea, sin Él no tenemos vida. Sin Él no tenemos vida. Y andamos como que tuviéramos vida, pero no tenemos vida. Entonces el camino significa derek, como pisado, de algo ya andado, algo que usted ya hizo, el curso de su vida ya estaba hecha. Pero más modo acción, el modo acción es que usted se vuelva ¿a qué? A mirar al Eterno. Un camino, un conducir de su vida, derek, camino significa conducir también, una conducta, una costumbre, un curso, una jornada, algo que ya está designado, una marcha, una misión que usted ya ha tenido y que ha hecho, un proceder. Eso significa camino, algo ya pisado, andado. También derek significa en el sentido de una vía, un sendero, un camino, una vía pública. Una vía pública.
Y esta también deriva de otra palabra en sí, derek, que es darak, y viene también en un sentido de pisar, caminar, andar, guiar, marchar, pisotear, salir. Cuando usted se acerca al camino del Eterno, usted más quiere andar en su camino, más no en mi camino que yo seguía. Usted quiere volver a tomar el rumbo, y volver a caminar en el camino correcto, en el camino de la dirección correcta. Cada uno de ustedes camina en su propio camino, mas Él quiere que usted ande en el camino de Él. En que podamos andar realmente en el camino recto. Por eso se da cuenta que después de esta frase dice: voz que clama en el desierto, preparar el camino a Yahweh, enderezad calzada en la soledad a nuestro Elohim, a nuestro Dios. Y la palabra enderezar tiene que ver con el yazar, y es estar derecho. Endereza tu camino y que estés derecho. Párate derecho. Y usted sabe para qué servía el pectoral de nuestra fe que habla Efesios capítulo 4. ¿Qué le permitía a usted andar recto, derecho? O sea, sin que nadie te pudiera decir algo, porque usted tenía la coraza, el pectoral, en que el del sumo sacerdote o el del sacerdote dice que eran las 12 tribus, más los dos que se me olvida el nombre, Tumín y Urín. Me olvidó el nombre. ¿Y qué eso representaba qué? Eso era la voluntad de Yahweh. Ahí hablaba, no hablaba por las 12, no, hablaba por el Urín y el Tumín. Y ahí estaba la presencia. Entonces, ¿qué es lo que llevaba acá? Llevaba la voluntad del Eterno, y que todo Israel estuviera bajo la voluntad del Eterno, que estaban las 12. Por lo tanto, se te tenía que mantenerte a ti recto, porque te apretaba tu espalda y te dejaba recto, derecho. Entonces, cuando la palabra dice que enderezar el camino, es que realmente es que andemos rectos, derechos, que podamos lo que estaba torcido volverlo a enderezar y caminar por un camino justo, por un camino recto, un conducir recto, que nadie ni nada nos puede hacer daño porque andamos por el camino correcto. Y somos de andar con que el Señor que nos permita andar cada día rectos delante de Él. Enderezar, llamar, es conducir directamente, es guardar de manera precisa y andar rectamente. Por eso dice: he guardado todas tus ordenanzas. Es aquel que ha caminado en rectitud delante del Eterno. Es aquel que ha sido enderezado su camino. Es aquel que ha sido enderezada su calzada. Ser, yazar, tiene que ser o estar recto, parejo, derechito. Cuando usted camina parejito, porque camina derechito. ¿Ya? No sé si se ha dado cuenta en sí que este pasaje de Isaías 40, capítulo 3, que está puesto en Mateo capítulo 3, nos habla de algo tan importante que nosotros tenemos que clamar. Llamar a voz en grito, voz en alta, clamar. ¿Y qué es llamar por su nombre? Aquel que está en el desierto, que sea arriado y que sea también girado, que dé vuelta, para que su camino de lo ya pisado
pueda ser recto. Pueda ser recto. Es casi un rompecabezas, pero de todas las palabras que nos habla, nos está diciendo que todo aquel que escucha la voz, que es llamado por su nombre, que está en el desierto para que sea arriado, aquel que está preparado, aquel que se pueda girar de su camino, de su ya camino ya pisado, lo que tiene que hacer es estar recto en la calzada de nuestro Señor. Dice, preparar el camino de o a Yahweh. Usted se da cuenta de algo que no me haya dado cuenta, acabo de darme cuenta, valga la redundancia. Vos que claman en el desierto, preparar el camino a, dice, a Yahweh, ¿cierto? Ya. ¿Y qué estaba haciendo Juan el Bautista? Preparando el camino de el Mesías. O sea, está uniéndolo en un mismo nombre, en un mismo sentir. O sea, hay otro pasaje más que nos habla del sentido de que quién es el Mesías. Preparar el camino a Yahweh. No sé qué dice ahí la versión. Isaías 40. ¿Otra versión por ahí? Eso que prepara el camino del Señor. Claro. Sí. Pero siempre se refiere como a David. Claro. Y en la otra, Isaías 40, versículo. 3. Una voz proclama, en el desierto preparen el camino de Adonai, enderecen calzada en la soledad para nuestro Elohim. El camino a Adonai. Adonai, a nuestro Señor. ¿Cierto? O sea, y des en cuenta que lo que estaba diciendo y Juan Bautista, Yohanan de Mil, ¿qué estaba haciendo? ¿Preparando el camino de quién? No sé. Del Mesías. ¿Y de quién? Entonces, ¿de quién estaba preparando el camino? Adonai. De Adonai, de Yahweh. Ojo, importantísimo de entender. Vos que clama en el desierto, barrer camino a Yahweh, enderezar calzada en la soledad a vuestro Dios. Barrer. Amén. Ya. Camino a Yahweh, enderezar. Qué precioso, porque nos permite a nosotros entender que realmente quién es nuestro Mesías, quién es nuestro Señor. Estar derecho. Entonces el yazar tiene que enderezar. Usted se prepara, se alista para andar derecho, agradable, próspero, recto en los caminos de nuestro Señor, justo, para caminar en su propósito. Preparar, enderezar, calzada. La palabra calzada es algo precioso porque tiene que ver con un sentido especial. En hebreo es mesillá, que tiene que ver con un sentido de carretera. Mesillá. Ya. Mesillá. Es como casi los nombres de los profetas. Ya. Sí. Es carretera arterial. O sea, es una carretera importante, de mayor flujo. Claro. Como principal, una avenida principal hoy en día. Una avenida principal. O sea, preparar la avenida principal. ¿Ya? La arteria, la carretera arterial. Como vía controlada, como viaducto, una carretera, una grada. Y también preciosa la palabra grada, porque nos permite entender que preparar el camino de la grada. ¿Y la grada para qué sirve? por subir. Para subir. Ya. Vía camino hacia él. La calzada. Y esta también tiene con otra raíz que significa, dijimos, mesillá, y tiene que ver con otra palabra que se llama salal, que es amontonar, barrera, y aquí especialmente barrera de peaje. O sea, ¿qué significa? Figurativamente exaltar, elevar, darle sentido, darle real sentido a la calzada, a este lugar que van a caminar todos y correr todos.
la importancia necesaria es convertir, engrandecer, exaltar, preparar. Es tan importante que usted y yo podamos entender lo que vino a ser Juan en Mateo capítulo 3, que lo estamos leyendo en Isaías capítulo 40, versículo 3, que es lo que vino a ser él, fue a alistar en gran condición, el camino de Yeshua, el Mesías, para que él asomara y tomara su lugar como el que Johanán dijo que yo no soy digno ni de desatar la correa de su calzado. La soledad. La palabra soledad tiene que ver con el sentido de arabá, un sentido de esterilidad, un sentido de desierto, pero en el sentido aquí opaco. Dijimos que desierto tenía que ver con el sentido de que el pueblo era llevado para ser pastoreado, para ser arriado. Pero este sentido de soledad tiene que ver con un sentido de esterilidad. O sea, la soledad que te ha hecho estéril, desierto, vaya sin fruto. Pasaje. Que te ha hecho, que quiere que endereces la calzada en la soledad a nuestro Dios. O sea, que de lo que te ha hecho estéril a no estar con nuestro Dios, a no estar con Él. Arabá también tiene que ver el sentido de un campo, un cielo, un desierto, una ladera, un llano, una llanura, una soledad. O bien en el sentido también de Arab, mediante la idea de cubrir o oscurecerse a la puesta del sol. Anochecer. Ya, en todo lo que hemos visto hasta este momento, nos damos cuenta que el mensaje de Johanán que venía a entregar, venía a preparar, que venía a alistar, era un mensaje tan completo, tan lleno de tantas virtudes que el pueblo entendiera, de tantas entendimiento espiritual, que cada una de las palabras que mencionó Isaías tenía que ser mencionadas en él, porque tenía que cumplirse en él, para que la voz, col, cará, voz, dijimos voz en grito, voz en fuerte, nos pudiera nosotros dar a entender, comprender, para ser acarreados, para voltearnos y poder que el camino del Eterno sea enderezado, para que la llanura, para que el tránsito del camino del Señor sea expedito, sea exaltado, sea levantado. O sea, todo aquel que el Eterno le llama por su nombre, le llama para ser pastoreado, para ser llamado, para entrar, para enderezar el camino, para andar recto delante de Él, para que veamos que Él quiere que su calzada, su vía expedita esté ligera, exaltada, para acercarnos en nuestra servidumbre, acercarnos en nuestra esterilidad a nuestro Dios. Porque hemos sido estéril delante de Dios. Y este desierto que habla acá, o este Arab, tiene que ir en un sentido de anochecer, de oscuridad. O sea, hemos estado siendo estéril, desierto, en oscuridad, a nuestro Dios. No cercano a nuestro Dios. Entonces, es un llamamiento bien profundo que le estaba haciendo el Eterno a su pueblo, a Jerusalén, a todo su pueblo, para que entendiera que lo que el Eterno quería era que ellos volvieran hacia Él y dieran vuelta a su condición de vida y se acercaran a Él. Por eso hoy día es un tiempo especial en que nosotros como hijos del Eterno tenemos que voz en cuello, proclamar, llamar por su nombre, atraer a su pueblo que está esparcido en el campo y que se vuelva a Él, que haga un giro, pero no solamente un giro de vida, sino que se vuelva realmente a la voz de su Señor y que a través de ello podamos poder enderezar las sendas para que todo aquel que camine por ahí alabe
al Rey de Reyes, Señor de Señores, y deje su vida estéril y desierta, sin tener nada que le pueda hoy hacer vivir en su vida. Hermanos, les invito a que este tiempo usted y nosotros podamos estar disfrutando, pero disfrutando con nuestra voz en proclamar su nombre, en preparar el camino del Señor. Esta labor que se le dio a Isaías y esta labor que se le dio a Johanán, a Juan, es una voz que usted y yo debemos hacer, que es preparar, enderezar, que es alistar el camino del Eterno a este tiempo que Él está pronto a venir, preparando nuestras vidas. Y alistemos la calzada para que el mundo corra por el lugar y podamos estar despejado el lugar, para que dejemos nuestra vida estéril, nuestra vida desierta, estando sin Él. Les invito, amados hermanos, les convocamos por parte de nuestro